Bienvenidos a todos a esta nueva filosofada mundana dentro del misticismo en la historia, que vendría a ser un poco la categoría que hemos escogido para explicar todo este tema de la filosofía presocrática, ¿no? Y claro, siguiendo justamente dentro de de estas controversias y estas temáticas, el día de hoy vamos a tratar exclusivamente sobre un estudio y una explicación de lo que vendría a ser la escuela eleática como tal. Véase Zenón, Parménides, que vendría a ser, claro, el maestro, Zenón, Meliso. Entonces, claro, tenemos estas figuras que constituirían precisamente lo que después es considerado como la escuela de Elea o los eleáticos. Y claro, es importante destacar esta concepción dentro de la historia de la filosofía, porque frente a la filosofía tan cosmológica, tan fisicalista, naturalista, propia de los filósofos jonios, véase Tales de Mileto, de darnos cuenta de que dentro de estas filosofías se están dando parámetros bastante, ya decimos, fisicalistas, bastante naturalistas, que tratan sobre el estudio y la explicación de esta realidad sensible envolvente. Claro, frente a esta concepción de la filosofía estaría la concepción de Parménides, estaría la concepción eleática en su generalidad, que viene a ser la filosofía, o al menos ya no entender tanto al fundamento del ser desde unas plataformas naturalistas o fisicalistas, sino ya dándole hincapié a la estructura racional, lógica, de las proposiciones lingüísticas que se enuncian y de qué modo son las reglas mantenidas dentro del lenguaje como tal, lo que vendría a tener su preponderancia, ¿no? Y claro, la lógica dentro de este lenguaje, y inclusive lógicas ya trascendentales, ¿no? O sea, lógicas que ya inclusive se van un poco más allá de los estrictos tratamientos gramaticales. Y claro, es importante destacar esto porque es esta la postura que van a adoptar muchos de los llamados eleáticos. Va a ser una postura logicista racionalista, es una postura que le da completa relevancia a las estructuras lógicas y a las normativas cognoscibles a la hora de establecer el conocimiento o las leyes o la definición sobre algún determinado fenómeno. Y claro, ya digo, esta contraposición histórica que se genera dentro de la filosofía presocrática es algo fundamental que cabe ser estudiado, pero estrictamente ahora nos vamos a mantener con la postura, ya decimos, de los eleáticos. La escuela toma su nombre de la ciudad de Elea, en la Magna Grecia, y sus principales representantes fueron Parménides, Zenón y Meliso. Aunque cada uno desarrolló argumentos propios, todos comparten una misma tesis fundamental. El ser es único, necesario e inmóvil, y el cambio pertenece únicamente al ámbito de la apariencia. Para decirlo en palabras un poco más estrictas, más rigurosas, claro, cabría estimar que la filosofía eleática viene a representar ese cambio que hay desde unos parámetros cosmológicos hacia unos parámetros más bien ontológicos, ¿no? Es decir, lo que vendría a constituir la nueva disciplina fundada por Parménides y sus sucesores como la ciencia del ser, ¿no? Para entender la importancia de la filosofía eleática dentro del contexto de la filosofía presocrática, claro, como estamos haciendo de forma bastante recurrente, cabría relacionarla con estos movimientos y estas corrientes filosóficas anteriores, precedentes a lo que vendría a ser el eleatismo como tal. Entonces cabría apuntar precisamente hacia las fuentes que en esos tiempos eran aquellas
más probables de ser adoptadas por los filósofos que iban surgiendo y todo. Y claro, nos encontramos con que las dos vías más preponderantes de su tiempo eran, a saber, la vía de Demócrito, la vía de Heráclito, perdón. Claro, por un lado teníamos la vía de Heráclito y por otro lado tenemos la vía de Tales de Mileto, ¿no? Mientras que por un lado tenemos la búsqueda de una unidad absoluta del ser en lo material, véase Tales. Claro, en el otro tenemos más bien como fundamentación de la realidad el cambio eterno, es decir, la mutabilidad absoluta de las cosas. Esa vendría a ser la realidad como tal dentro del sistema de Heráclito. Claro, estas dos opciones vendrían a ser aquellas que, ya digo, eran las mayormente probables a seguir, pero Parménides, claro, rompió con esta dualidad y estableciendo precisamente lo que podría decirse hoy en día en términos políticos que no suenan muy bien, una tercera vía, digámoslo así. Claro, y esta tercera vía, hacia donde vendría a apuntar, es hacia esta formalización de la filosofía como ontología, es decir, ya no tanto como un estudio estricto de la naturaleza sensible o de la física como tal, sino de unos determinados principios racionales lógicos que eran los que debían ser establecidos y estudiados por los filósofos como tal. Y claro, esta vía inaugura como tal este rompimiento con respecto a lo que decimos como las doctrinas de la filosofía natural. Claro, rompe con este tipo de filosofías naturales y en cambio plantea ya lo que vendrían a ser las escuelas formalistas, las escuelas de lógica, las escuelas que dan, ya decimos, esta preponderancia antes bien a la lógica que antes bien a la física como tal, ¿no? Y claro, como ya se ha dicho anteriormente, la consecuencia necesaria hacia la cual nos vemos derivados en el caso, por ejemplo, de la filosofía de Heráclito, claro, es a la imposibilidad de poder conocer algo si todo está cambiando. Y por otro lado, con la filosofía de Tales de Mileto, no podemos fundamentar el cambio sensible que es empíricamente evidenciable. Claro, ¿cómo podemos fundamentar, cómo podemos explicar el cambio en la naturaleza sensible si lo que afirmamos en cambio es que existe una unidad simple o homogénea, el agua, en todo lo que existe, en todo lo que es el ser? Claro, ¿cómo se compatibilizan semejantes posturas? No sería posible. Y claro, ante esa incompatibilidad de la postura de Parménides con respecto a las otras, y claro, más que nada vendría a ser una consecuencia lógica necesaria, ¿no? La pregunta que se hace Parménides es una pregunta que está condicionada por las tesis y las escuelas que ya estaban existiendo antes, ¿no? Porque surge precisamente como un rechazo de esas dos posturas ya planteadas. Es decir, surge y este rechazo es una sofisticación pues de las anteriores corrientes. Entonces, claro, ante esta duda de cómo se puede conocer algo si no puedo fundamentar este conocimiento en una unidad absoluta ni en el cambio absoluto, claro, porque siguiendo ambas premisas no llego a lo que vendría a ser el conocimiento como tal. Claro, entonces, ¿qué fundamenta el conocimiento? ¿Cuáles son estos fundamentos eternos, inmutables, a través de los cuales podemos conocer las cosas con veracidad y no engañarnos ante ello? Y claro, ahí estaría Parménides e inclusive este monismo del ser que él plantea. Sin embargo, a nivel empírico se mantiene como una dualidad, porque Parménides sigue manteniendo esa diferenciación de la materialidad sensible con respecto a lo inteligible verdadero. Sigue manteniendo esa dualidad, pese a que todo venga a ser el ser, inclusive el no ser, lo que vendrán a ser las mentiras, inclusive el no ser son seres pero desorganizados, mal conectados, etc. Pero ese sería el tema, en que claro, hay muchas cosas interesantes dentro de esta doctrina, pero en síntesis viene a surgir como resultado dialéctico
de estas escuelas precedentes. Y entonces no se puede entender de forma independiente o de una forma separable a lo que vendría a ser la filosofía de Parménides con respecto a la filosofía de Heráclito o de Tales. No, están necesariamente relacionadas y cohesionadas de una forma que no lo queremos así nosotros. Ese es otro tema, no lo queremos así nosotros. Es una relación necesaria porque historiográficamente se puede evidenciar que es así, se puede evidenciar las conexiones que hubo entre uno y otro, las noticias que tuvieron mutuamente el uno del otro. Por algo Aristóteles supo condensar toda esa tradición que ya se estaba conociendo popularmente, claro, la supo condensar en sus obras Física, Metafísica, el Organón, etc. Y entonces eso, no se puede rechazar el entorno que constituye a cada una de las escuelas, porque es este entorno las condiciones a través de las cuales puede surgir, claro, filosóficamente hablando, ¿no? La doctrina eleática se funda en una afirmación aparentemente simple: el ser es y el no ser no es. Este principio no se deriva de la experiencia, sino de la reflexión lógica sobre el pensamiento mismo. Pensar implica siempre pensar algo. No puede pensarse el no ser sin caer en contradicción. A partir de esta premisa, Parménides, figura central del eleatismo, deduce una serie de consecuencias necesarias. El ser no puede generarse ni destruirse. No puede dividirse ni multiplicarse. No puede cambiar ni moverse. Debe ser eterno, continuo y completo. La ontología eleática surge como resultado de un razonamiento racional riguroso, no como descripción empírica del mundo. Uno de los rasgos característicos del eleatismo es la distinción entre dos niveles de conocimiento: la vía de la verdad, aletheia, alcanzada por la razón, revela el ser único e inmutable. La vía de la opinión, o doxa, basada en los sentidos, muestra un mundo de cambio y multiplicidad. Esta distinción que se establece dentro de Parménides con respecto a la realidad sensible y a una realidad inteligible, claro, no se puede interpretar como que la realidad sensible ocasionalmente nos engaña, en determinados momentos nos engaña, nos puede hacer creer que determinadas ilusiones son verdades. Claro, no va por ese camino. En cambio, hacia donde sí va encaminada esta doctrina es hacia la consideración del valor ontológico de la realidad sensible y como inferior con respecto a esta realidad inteligible. Porque y claro, esta sería una distinción muy importante que se haría entre las verdades empíricas y las verdades inteligibles lógicas, las verdades universales. Claro, porque es ahí donde se plantea que el valor ontológico de los sentidos es inferior con respecto al valor ontológico de la realidad inteligible y de estas leyes universales, ¿no? Entonces, esta diferenciación, ya decimos, entre lo empírico y lo universal, vendría a ser una diferenciación que es muy importante destacarla porque se sigue manteniendo a lo largo de la tradición por siglos. Es decir, se sigue recogiendo este vocabulario y estas ideas, estas relaciones que están mantenidas entre el vocabulario, se sigue rescatando ello de tal forma que estas divisiones presocráticas persisten aún después. Y digo, uno puede, por ejemplo, a veces ponerse a leer determinados temas del budismo, determinados temas del hinduismo, y claro, intuir, tal vez suponer que hay una cierta analogía, una comparación entre determinados principios místicos, mitológicos propios del hinduismo, del budismo, que podrían asemejarse con determinados principios filosóficos.
Eso no lo criticamos nosotros en absoluto. Virtualmente, la potencia que tiene precisamente la filosofía griega es que puede ser retroactiva, es que puede retrotraerse inclusive hacia contenidos que van mucho atrás de ella. Y esa, ya digo, una potencialidad que tienen las ideas filosóficas, que por su carácter tan abstracto y formalista, pueden retrotraerse hacia contenidos que van más allá de la tradición filosófica helena. Entonces, yo no niego para nada que eso sea posible. De hecho, yo promovería determinados estudios y tales. Sin embargo, una cosa es, en gran medida, encontrarnos con determinados poemas, determinados relatos mitológicos, en donde pueden explicarse entre líneas a través de una interpretación muy exhaustiva. Pueden interpretarse que determinados relatos mitológicos realmente lo que están transmitiendo es esta idea filosófica, por ejemplo, de la división entre una realidad sensible y una realidad no inteligible. Claro, no negamos eso, pero nuevamente no es lo mismo establecer ese tipo de estudios que se pueden hacer sobre un mito cualquiera, que ya el carácter explícito, el carácter intencional que mantiene Parménides a la hora de hacer su poema y fundar un sistema filosófico. Fundar no ya un relato mitológico que sirva como alegoría o metáfora hacia una idea filosófica. No, establecer un sistema filosófico que conecte las ideas de una forma necesaria, lógica. Y eso ya no es el mismo procedimiento que el que seguiría un sacerdote o un poeta a la hora de elaborar su mito. Eso es una distinción que cabe establecer, porque de otro modo se confunden aquí las valoraciones que se tienen que hacer sobre determinadas instituciones, relativizando lo peor que se puede hacer, relativizando el valor filosófico de doctrinas como las presocráticas con respecto a otro tipo de construcciones mitológicas como las hinduistas, las zoroastristas, etc. Zenón de Elea desarrolla el pensamiento de Parménides mediante argumentos destinados a mostrar las contradicciones implicadas en aceptar el movimiento y la pluralidad. Sus famosas paradojas, como la de Aquiles y la tortuga o la dicotomía del espacio, no buscan negar empíricamente el movimiento, sino demostrar que, si se acepta el cambio como real, se generan absurdos lógicos. El objetivo es defender la coherencia racional del ser inmóvil frente a las creencias comunes. En términos filosóficos, Zenón introduce la argumentación dialéctica como método, mostrar que la posición contraria conduce a contradicción. Este procedimiento tendrá enorme influencia en Platón y en toda la lógica posterior. Meliso de Samos amplía la doctrina de su maestro Parménides en la medida en que éste había planteado al ser como limitado y perfecto. Pero sin embargo, claro, Meliso de Samos llega a la verdad es que una conclusión muy necesaria, que es, si el ser no es infinito, y por infinito no puede ser limitado, porque debe ser ilimitado si es infinito. Entonces, claro, si el ser no es infinito, ¿qué pasaría entonces? Que se dejaría un cierto espacio para el no ser. Si el ser tiene límites, fuera de esos límites debe estar entonces el no ser. Eso no puede ser posible, porque si todo es el ser, si absolutamente todo es el ser, entonces tiene que ser también infinito. Con lo cual se viene a dar una derivación con respecto a esta doctrina de Parménides hacia una postura todavía más radical y extrema de la misma con Meliso de Samos. Pues para él, el ser vendría a ser ya un ser que, además de no tener generación y además de ser una unidad absoluta, también se vuelve un ser que no tiene ninguna posibilidad de cambio ni ninguna diferenciación interna, lo que nos lleva hacia una posición propia de los eleáticos, que se podría considerar la más radical y la más fuerte de todas, ¿no?
La importancia filosófica de la escuela de Elea no reside en negar ingenuamente la evidencia del cambio, sino en haber descubierto un problema decisivo: la tensión entre razón y experiencia. Los eleatas muestran que el pensamiento exige identidad y coherencia. El cambio parece implicar contradicción lógica. La realidad debe ser inteligible para poder ser pensada. De este modo, introducen la idea de que la razón no solo describe el mundo, sino que establece condiciones necesarias para que algo pueda considerarse real. El eleatismo representa el primer momento en que la filosofía adopta plenamente la forma de metafísica racional. El radicalismo eleático generó una crisis filosófica. Si Parménides tiene razón, el mundo sensible es ilusorio, pero negar completamente el cambio resulta incompatible con la experiencia cotidiana. Toda la filosofía posterior puede interpretarse como intento de resolver esta tensión. Los pluralistas introducen múltiples elementos permanentes. Los atomistas combinan indivisibilidad y movimiento. Platón distingue entre mundo sensible y mundo inteligible. Aristóteles, por otro lado, elaborará la teoría de acto y potencia para reconciliar ser y cambio. Así, el eleatismo no constituye un episodio aislado, sino el núcleo problemático que impulsa el desarrollo posterior de la metafísica. En síntesis, la concepción filosófica eleática puede resumirse en varios rasgos esenciales: primacía absoluta de la razón sobre los sentidos, identificación entre ser y pensamiento, negación ontológica del cambio y la multiplicidad, búsqueda de una realidad necesaria, eterna e inmutable, y la fundación de la ontología como disciplina filosófica autónoma. La escuela de Elea marca uno de los momentos de cambio más profundos dentro de lo que se podría considerar la filosofía presocrática, pues abandona estas consideraciones naturalistas sobre el estudio de la realidad y del ser, para en cambio adoptar la consideración de que para establecer cualquier tipo de verdad universal deben seguirse unos determinados parámetros inteligibles, lógicos, filosóficos, que no se los puede exceder si es que a lo que pretendemos llegar es a un conocimiento válido sobre la realidad. Ya digo, esta postura que busca tanto la demostración interna de sus propias leyes, de sus propias normas, claro, una postura en ese sentido tan formalista y tan lógica, claro, es una postura que nosotros vamos a considerar como ese cambio abrupto de la cosmología presocrática hacia una postura, ya digo, más bien ontológica dentro de los mismos presocráticos, ¿no? Con Parménides y sus continuadores se llega a la verdad de que para pensar al ser tiene que necesariamente condicionársele por unos determinados parámetros racionales que permitan su intelección. Nuevamente, lejos de ser una doctrina que puede considerarse caduca o anticuada o que ya no tiene ningún tipo de validez a día de hoy, muy lejos de eso, la filosofía eleática realmente persiste dentro de una serie de problemas que persisten inclusive a día de hoy y que consistirían en la compatibilización de los contenidos técnicos científicos propios de los contenidos propios de la racionalidad de nuestros tiempos con la realidad sensible, empírica, que nos está inundando a cada momento, ¿no? Entonces, claro, en gran medida la filosofía y los problemas de la filosofía a día de hoy consistirían en el intento de compatibilizar los contenidos de una racionalidad inteligible y formal con una realidad empírica y completamente en cambio. Claro,
esta tensión entre ambos modos de realidad es una tensión que es aquella sobre la cual opera la filosofía, operó, bueno, la filosofía eleática.